Muy buenas, gente guapa, gente hermosa de las redes. Estamos hoy aquí en esta charlita, que no es de taberna como tal, que tampoco es un soñando mundos como tal, pero tiene un poquito de las dos cosas, porque tenemos un invitado así como glorioso de excepción, el enormérrimo Juan Milano Escar, aquí presente, aquí a mi vera. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues súper contento y muy feliz de estar aquí contigo. Estábamos comentando justo antes de empezar el tema nervios de día de, salida de, todo lo gordo, ahí de repente. A ver, tú ya me has dicho cómo más o menos estás, pero ¿cómo fueron los primeros 15 minutos de subir esto y darle al botón? Pues hombre, de las cejas a los pies, estos nervios. Esa es la realidad. Sí, sí, sí. A ver, procuro ser una persona bastante sosegada, pero no voy a mentirte, estoy nerviosito. He aprendido ya por cierto bagaje y demás, pues no estar entrando cada 4 minutos, no estar entrando cada poco y demás. Pero sí que es verdad que cuando ves ahí el texto y de repente dices, ay, aquí una comita, ¡Ay! aquí, ¡Ay! aquí tal, y luego tienes que calmarte, ¿no? Y decir, no, no, pues está fantástico, ¿no? Además, mira, justo lo que hablábamos, que a través de redes, pues alguna persona pues te indica, ¿no? Oye, que he estado mirando el Berkami, oye, y falta un poquito de información sobre esto. Ah, pues tienes toda la razón del mundo. Ahora que lo pones así negro sobre blanco, pues es cierto, pues vamos a subirla ahora en un momentito, ¿no? Hacemos Así que muy bien, muy a gusto. un upload ahí rapidito y le damos. Y diréis, alguno de los que esté por aquí que haya entrado sin saber muy bien de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni qué es esto, habrá dicho, ¿de qué están hablando estos dos señores? Pues estamos hablando de una campaña en Berkami ahora mismo, de hecho ha empezado hoy mismo, no se puede estar más al filo ahí, al borde de la acción, como tenemos hoy además a su creador y instigador profundo, tenemos aquí al máximo protagonista de este El Aullador Mudo. Aquí tenéis la imagen para que veáis un poquito la campaña. Estamos enseñando directamente lo que es el Berkami. Es aquí el Aullador Mudo. Bandoleros sin escrúpulos, fantasmas malditos, terribles monstruos, sectas sacrílegas y muchos otros peligros te esperan en esta campaña OSR. Aquí veis pues cómo van las cositas de momento. Lo siento porque si estás mirando estarás viendo dinero, si no te quiero poner nervioso, pero bueno, vamos haciendo scroll y veis un poco que veis pues diferentes tiers de mecenazgo para que podáis ir metiéndose aquí y echando pues un ojo a todo este currazo que hay detrás de esta campaña rolera. Rolera muy, muy, muy rolera. Porque ya hemos leído OSR ahí directamente. Comenta un poquito tema OSR para quien llegue a este vídeo sin tener ni puñetera idea de qué va el asunto. Y Vale, luego mira, ya. el OSR es una aproximación al juego de rol que reivindica un pasado mítico, que no sabemos si existió o no, del juego de rol, cómo se suponía que podía jugar ciertas personas a esto del rol en sus inicios, sobre todo en los años 70 y 80. Yo quiero reivindicar además que para mí la palabra viejo es lo que menos me importa. Me importa mucho la palabra school, aprender constantemente, estar evolucionando, dar rienda suelta a la cabeza para que imagine, cree, componga y coja diferentes cosas para hacer cosas nuevas. Y ese renacer. ¿Por qué? Porque lo que intentamos hacer en Cuidagis, que es el nombre de nuestra editorial o del sello editorial, es un pequeño recorrido por la historia de los juegos de rol. Ni más ni menos. Con el paso del tiempo y si el mercado nos lo permite, queremos hacer un pequeño repaso. Pero no queremos hacer un repaso académico, sino eh, un repaso, justo no me llaman en todo el día y me llaman ahora, no puede ser de otra manera. Un repaso práctico para que la gente pueda vivirlo, pero a su vez actualizándolo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido jugar como en 1973, fuera la manera en que se jugara, que además sería distinta en cada rincón y en cada mesa, sino que tiene sentido coger varias de las cositas que se manejaban en aquel momento o que hipotéticamente se manejaban en aquel momento y ver cómo las reflejamos hoy en nuestra mesa, ¿no? Entonces el OSR obedece a una escuela de juego en la cual el jugador es más importante que el personaje, en el cual
Las tramas se deciden generalmente por fricción, es decir, la directora de juego plantea elementos a los que los personajes reaccionan de alguna manera y esto va a generar nuevas situaciones. Y vamos a ver cómo las aventuras en sí mismo van a tener más sentido conforme avanza las diferentes partidas, se mantengan o no los mismos personajes. Es decir, el concepto de campaña, esta campaña con principio, nudo y desenlace, desaparece para ser algo mucho más abierto, en la que un grupo de personas se reúnen, juegan y van descubriendo un mundo. Y para ello se sirven de unos personajes. Para mí, esto es el OSR. Por supuesto, no todo el mundo está de acuerdo y por lo tanto pues, lanzarán sus productos de OSR ligeramente diferentes a los míos. Pero además yo añado un factor muy importante y es que cuando nosotros empezábamos a jugar y sobre todo cuando los primeros juegos de rol empezaron a salir, lo que más me emocionaba es el do it yourself. El reglamento estaba muy mal redactado, el reglamento estaba lleno de agujeros, había un montón de incoherencias e inconsistencias y la directora de juego improvisaba. Y las conversaciones con los jugadores iban muchas veces a solventar temas mecánicos que el reglamento no cubría. Por eso digo que en muchas ocasiones el ingenio del jugador está por encima del personaje. Si tú me resuelves una situación con una serie de acciones bien descritas y nada se te opone de una manera extraña o no tenemos una posibilidad de fallo arbitrario, opto por no lanzar el dado. Y yo quiero que esto, en este capítulo, en esta línea, una línea que hemos llamado la disparatada arquitectura del jardín infinito, y que va a contener varios títulos con diferentes autores y autoras, quiero que esto esté sobre la mesa, de la misma manera que investigaremos en otros títulos juegos con unas mecánicas muy férreas, muy establecidas y que a priori, por lo que el autor y la autora quieran, se tengan que respetar. Pero aquí queremos hacer todo lo contrario. Es, digamos, coger la esencia de cada uno de los sistemas o de los planteamientos que hayas experimentado o conocido y luego aplicarlos a diferentes, no sé si llamarlo entornos o campañas o aventuras. Vale, excelente pregunta, porque aquí además me lío yo mucho intentando transmitir qué he hecho, ¿no? Mira, este módulo de aventura, me gusta mucho el concepto, que además es viejuno, ¿vale? ¿Por qué es un módulo de aventura? Porque no es una aventura sin más, sino que te va a ofrecer una serie de localizaciones, de facciones, de personajes, de objetos, de mitos, de leyendas, de rumores, y todo eso, por eso he dicho que hay una fricción. Si tus jugadores están en la taberna, sus personajes están en la taberna, escuchan un rumor y deciden ir a investigarlo, sea verídico o no, eso ya es una aventura en sí mismo. Pues yo te voy a dar todas esas herramientas y todas esas semillas para que puedas funcionar. Entonces, módulo de aventura o entorno de aventuras, que es una manera, Sí. y fíjate que uso el plural, entorno de aventuras, que lo usa Old School Essentials, y me ha gustado mucho. Tiene unas aventuras que creo que tienen un planteamiento muy chulo, me resultan muy interesantes. Yo no te quiero dar un planteamiento, nudo y desenlace. Te quiero dar un montón de información para que tú la amases y que tu mesa de juego lo disfrute a muerte. ¿Y qué puedes sacar del aullador muro? Un one shot. Un poquito largo, pero puedes sacar un one shot. Puedes sacar una campañota. Puedes sentarte a jugar y que tus jugadores digan, no, por favor, ¿cómo me vas a dejar esto sin espérate, ¿vale? Quiero saber, quiero tirar de este hilo, quiero deshacer esta madeja y ver qué hay en su interior. O puede ser sencillamente un trampolín. Vamos a coger, como es una aventura para niveles bajos, vamos a coger esta aventura, la vamos a jugar, investigando más, menos, descubriendo ciertas partes y olvidarnos de una vez para siempre. Entonces, las tres cosas son útiles, las tres cosas son buenas,
Y las tres cosas son, en mi corazoncito, muy OSR. Sí. A ver, es lo que hacemos, es una manera de traer lo antiguo, lo viejo y darle pues como ese pulido, ¿no? Que le sirve para actualizarse y resultar atractivo a día de hoy, pero manteniendo unas mecánicas o unas no mecánicas que, que sí es verdad que a día de hoy en juegos que son más cuadriculados o que se nos presentan más cuadriculados, aunque en realidad tampoco lo sean, se han perdido. Porque mucha gente, en muchas ocasiones, discute lo on-roll que se pueden llegar a solucionar problemas, por ejemplo, por poner el ejemplo clásico de Dungeons and Dragons. Necesitas unas tiradas, necesitas una manera concreta de hacer algo en personaje. Y si es verdad que, como tú muy bien dices, retomando ese Old School Essentials o otro retroclon, aunque no me gusta nada el término, pero bueno, otro OSR, sí es verdad que se puede tirar mucho más de la inventiva del propio jugador, que va más allá del personaje, y es verdad que eso da lugar a situaciones mucho más abiertas para las cuales planteamientos como el que proponéis desde Kiragis es precisamente mucho mejor. O sea, mientras más abierta sea la escena en la que pueden moverse los jugadores y los personajes, yo creo que mucho más cómodo. Aparte del aullador mudo, ¿tenéis algo más previsto dentro de ese vieja escuela, por llamarlo de alguna manera? Sí, efectivamente. Nosotros vamos a ir publicando en paralelo una aventurita de Diego Marqués que vamos a distribuir de manera gratuita en formato electrónico, porque vamos a presentar un asentamiento en el que van a suceder cosas y nos va a valer como base, va a ser un punto al que pueden regresar los personajes para descansar, pero yo le he pedido a Diego que desarrolle una aventura más tradicional, esta vez sí, con un planteamiento, un nudo y desenlace para demostrar precisamente toda la variedad que podemos hacer con este sistema, ¿no? Y luego tenemos previsto una segunda campaña de financiación. Por cierto, hago aquí un inciso muy breve. Estamos en campaña de financiación porque entendemos que es una manera de llegar al público, es un escaparate. Entonces, todos los libros de esta serie que voy a mencionar están pactados, están contratados y están en diferentes grados de avance. Y si el mercado lo permite, todos ellos verán la luz en formato físico, cosa que para mí sería muy interesante. Y conforman esta disparatada arquitectura del Jardín Infinito una campaña temática, pero no una única trama que vayamos a continuar. Por eso he dicho que el premio va a ir al jugador y no necesariamente al personaje. Exacto. Aunque esa persona que decida, o esa mesa que decida jugar como una campaña, como nos tenían más acostumbrados en los 90, con un poquito de trabajo va a poder hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más tenemos? Pues mira, José Palacios nos va a hacer una torre de mago canónica hasta que entras y ya no es canónica. Vaya, vaya. Sorpresa. Carlos Babae está presentando un drama carcelario en una aproximación absolutamente brutal y maravillosa y deliciosa. Solo tengo el bosquejo, pero es brutal. Y va a plantear de una manera aún más visceral ese entorno de campaña sin trama. Nos va a plantear unas localizaciones, unas facciones, va a soltar allá los PJs y lo van a Genial. pasar fenomenal. O quizá lo van a pasar muy mal, pero sus jugadores lo van a pasar fenomenal. ¿De acuerdo? Y finalmente, José Carlos Domínguez va a presentarnos el Jardín Infinito, al que hace mención la serie, y va a ser un head-scrolling que ya abraza el weirdo absolutamente y que va a plantear una experiencia de juego completamente distinta, ¿no? Todo esto, que son 5 títulos al final, los tenemos ya atados y en diferente grado de desarrollo. En el apartado gráfico vamos a tener a Sarabel Ramos, que ya conocéis seguramente por otros títulos en los que ha trabajado y bueno, con tu programa con Haguruma también. Ujú. Y Penny Milgarejo, que va
a ilustrar el último volumen de esta serie, el del jardín, porque hay un salto grande por motivos de trama o de entorno o demás que justifica el que haya, pues bueno, un cambio gráfico fuerte, ¿no? Pues me parece no solo, a ver, ¿cómo decirlo? O sea, ambicioso, pero muy bonito el hecho de que esté pensado de una manera tan clara y que además ya esté en proceso todo de forma que de una manera u otra al final termine viendo la luz. Pero obviamente, gente que estéis en el chat, gente que lo estéis viendo esto en diferido después en YouTube, por favor, si no podéis apoyar económicamente, porque no se puede, por lo que sea, que puede pasar, no cuesta nada hacer un RT, hacer un copia-pega, comentárselo, mandárselo a alguien, hablar, charlar sobre ello, comentar en redes, porque precisamente las campañas nacionales propias de algo tan en nicho como es el rol, merece muchísimo la pena que se vean, porque yo creo que son ocasiones muy bonitas de ver material propio nuestro que nos toca muy de cerca y con gente, pues como obviamente podéis ver a Juan, trabajando día a día en algo que a todos nos puede gustar de una manera muy llana, que no es una gran empresa, no, es una persona que está poniendo de su bolsillo la manera de sacar adelante un proyecto que yo creo que es muy bonito. Y además se está haciendo, en vuestro caso concreto además, tirando mucho de artistas y de escritores nacionales propios y de aquí. O sea, no habéis ido a una licencia, no habéis ido a una tercera IP, sino que habéis tirado directamente de un proyecto que ya existía, que me imagino que sería algo que tendrías tú pues ahí en la cabeza dando vueltas, y de ahí habéis tirado hacia adelante. O sea, ¿cómo ha sido la labor de encontrar y de arracimar un poco todo ese colectivo de creadores españoles o de creadores propios, vamos? Pues, estamos con el rol de cercanía, ¿no? Como el mercado. Bueno, yo personalmente no tengo grandes anhelos de carácter, no sé cómo explicarlo, nacionalistas o de identidad grupal. No busco esto, pero busco unidades de trabajo que refuercen lo que yo estoy intentando trasladar. Entonces, me he dado cuenta de que si yo hubiera hecho todo este trabajo solo, primero sería inferior, porque la aportación de los demás siempre es maravillosa, y segundo, no estaría dando una muestra fehaciente de esa creación por fricción de la que yo tanto hablo. Sería una contradicción. Entonces, se me ha ocurrido ir contando con personas cuyo trabajo conozco y admiro, o en algún caso incluso por referencias de, oye Juan, esto que me estás contando a mí no me encaja, pero me puede encajar, le puede encajar a esta otra persona. Y me he lanzado un poco también en algún caso a seguir un camino ciego. ¿Por qué? Porque hemos perdido el comprar un disco solo por la portada o ir a una tienda de libros y comprar un libro porque la contraportada nos ha capturado, ¿no? Hemos dicho qué bueno esto. Y yo lo recupero desde la acción, desde la creación. Yo he dado unas directrices mínimas a cada uno de los autores y las han destrozado, las han masticado, las han regurgitado, y muchas veces he tenido que contar hasta tres para decir, no era esto, no era esto, no era esto. No, no, claro que es esto, claro que es esto. Con la explicación triste que tú les has dado, han hecho esta idea maravillosa. O sea, que no solo no es buena, sino que es 100 veces mejor que lo que Juan Milano hubiera escrito. Y además puede ir en paralelo de manera que el producto editorial pues, se va alimentando. ¿Vale? En esa idea de la creación por fricción he buscado gente que entendiera que iba a diverger de lo que yo hubiera escrito. Lo iba a hacer de una manera activa. Porque yo no recuerdo, quizá lo haya hecho con alguna aventura de investigación, pero yo no recuerdo haber cogido nunca un libro y haber seguido la aventura al pie de la Al pie de letra. la letra, ¿no? Nunca lo he hecho, siempre la he milanizado. Entonces aquí es al revés, coge mis sueños, que por cierto, pues tampoco es que haya inventado la rueda, yo lo que estoy haciendo es una cosa muy normalita. Por cierto, el aullador mudo, no lo hemos comentado, esto es espada y brujería, edad de bronce. Tíos cachas, señoras cachas, espadas de hierro, gente con la cabeza abierta, con elementos weirdos, con cositas que no entendemos muy bien y con esa magia que nos castiga. ¿Por qué? Pues porque me ha parecido una buena manera de empezar. Podría haber empezado aquí o podría haber empezado
con espadas y planetas, ¿no? Podría ser Sí. otra de mis grandes pasiones. Pero creo que hubiera sido aún más nicho dentro del nicho. Creo que en la espada y brujería podemos encontrar un poco más de chicha. Pero es importante explicar que esta visión mía de un mundo más cercano a la edad de los metales, que a ese medievo un poquito raro que nos encontramos muchas veces en productos más asentados, se puede trasladar de una manera muy fácil. Yo no tengo orcos, no tengo elfos, no tengo nada de esto tolkieniano, pero si a ti te apetece, coge mi producto y mastícalo. Mastícalo para que guste en tu mesa y para que funcione. Y ya está, y lo que salga será bueno, será bonito, ¿no? Entonces, bueno, pues si ya el cliente final, el jugador, el lector, la directora de juego, va a crear sus propias historias por fricción, ¿por qué no generarlo desde el principio? ¿Por qué no contar con colaboradores maravillosos que le van a dar una vuelta de tortilla que me va a sorprender a mí? Así que eso está genial. Es una manera de presentar un trabajo, voy a decir trabajo colaborativo, aunque no sea trabajo colaborativo como tal, pero bueno, una sinergia eh, ciertamente inesperada, porque cuando alguien saca un producto propio, no necesariamente tiene la necesidad o la opción de tener otras mentes que trabajen junto a él en el desarrollo de ese trabajo. Pero sí es verdad que cuando consigues que toda esa suma de las partes sea mejor que el producto independientemente generado, se consiguen unas ambientaciones y unas situaciones, unas descripciones, unas puestas en escena que pueden apelar a mucha más gente. Entonces, yo entiendo que desde el aullador mudo podéis llamar, digamos, a un tipo de aficionado más cercano a esa espada de brujería, como tú muy bien comentas, tal vez a esos relatos más antiguos de Conan, de Robert Howard, lo más hacia atrás posible, ese Conan contra los gigantes de hielo, por ejemplo, que es un poquito más reminiscente de lo más antiguo, y luego desde ahí ir tocando otros palos en esa gran puesta en escena, ¿no? En ese compendio de aventuras o escenario de aventuras. ¿Es algo que vamos a ver cambiar en el resto? Aunque me imagino la respuesta. Sí, claro, porque vamos a estar en una aventura muy Conan al principio y vamos a estar luego al final muy cerquita de Murkoch. Va a haber una evolución, vais a ver cómo asoma Fafran y el ratonero gris, por supuesto. Vais a ver cómo reinterpretamos cosas de manera distinta, es decir, el drama carcelario es un cine de culto de los 70 que se convierte en explotación en los 80 y yo te lo estoy llevando a la espada de brujería. Y lo que ha hecho Carlos con eso, lo que ha hecho Gabe es impresionante y es divertidísimo. Entonces, para mí, la fricción está en cuando coges elementos y los conjugas de una manera inesperada. Y yo busco, yo creo que básicamente hay dos tipos de persona que juega rol. Aquella que necesita ver satisfechas sus expectativas, sean estas cuales sean, y aquella persona que cuando las ve satisfechas se siente un poco más vacío. Decepcionado, ¿no? Es como... Exacto, ¡Ay, busca cachis! la sorpresa. Yo pertenezco al segundo grupo y alguna de las críticas no positivas que se me ha hecho como director de juego y además absolutamente anclada en la realidad y críticas objetivamente incuestionables es yo he venido a jugar contigo a este juego y he jugado otra cosa. Otra cosa. Y está justificado y además quiero trasladar que esto no es un orgullo porque yo no quiero engañar a nadie, yo quiero que quien se siente a jugar conmigo disfrute y sea feliz y pongo todo lo que soy capaz para que sea así. Pero yo no sería feliz dirigiendo El Señor de los Anillos ni Star Wars. No me gustaría. Y cuando yo cojo cualquier mundo de fantasía minoritario, tengo que milanizarlo. Pero porque si no, no le veo sentido. Para eso está la novela. La novela es un vehículo, o el cine, o el teatro, el tebeo, son vehículos maravillosos y disfruto consumiéndolos. Pero cuando soy una parte activa, tengo que funcionar. En el aullador mudo digo, si tú vas a usar este libro
para hacer una gran campaña alrededor de él, o como un trampolín, un pistoletazo de salida para luego hacer una campaña más larga, una campaña quizá episódica, róbales las ideas a tus jugadores. Cuando los jugadores hablan entre sí para ver qué está sucediendo, yo he roto mis aventuras muchas veces, es decir, colosal, o sea, va a ser lo que tú has dicho porque es tan glorioso que si me lo saltara estaría pecando contra el rol. Quiero que esto que acabas de decir sea así. Ya luego pondré mis miguitas para milanizarlo yo también. Pero no lo hago por darte gusto, no, lo hago porque esa idea me ha gustado y quiero explorarla ahora mismo. Entonces, esto es lo que estamos buscando. Una evolución de géneros, de mezclas que no siempre han sido como muy evidentes y además una manera de presentar una cierta perspectiva al menos de lo que es una historia de rol. Y si conseguimos con que la gente entienda que algo como el OSR, que hay personas que lo tienen como un tótem monolítico, Sí. ¿verdad? Rocoso, inamovible, en realidad lo entiendan como una actitud de, oye, a priori todo vale, vamos, me iría a la cama muy feliz, muy satisfecho. Yo creo que precisamente por fricción, lo que pasa que no de la buena. Muchas veces sí es verdad que OSR y en general todos los sistemas que tienen una cierta solera son vistos como muy bien dices, como esos monolitos inamovibles, insoportables por mucha gente, que en realidad no lo son. De hecho, son mucho menos monolíticos que otros sistemas y planteamientos que hemos visto después, porque juegan con esa capacidad del jugador con la que no juegan de la misma manera otros sistemas, que juegan basándose mucho más en el personaje y mucho menos en el jugador. Ya que vosotros habéis introducido ese elemento del jugador fricción, digamos, de ese movimiento en la trama mediante una fricción más narrativa, me parece muy interesante que incluso el propio elemento colaborativo de la narración, de la descripción o de la propia escritura de las obras, lo veas también como ese principio de fricción o de encuentro entre lo que uno propone y lo que luego le han entregado. Desde el punto de vista de un director de juego, ¿qué nos vamos a encontrar en el Aullador Mudo y en el resto de cosas que van a venir? ¿Es tan abierto o tan libre, mejor dicho, tan libre como parece? Pues depende de dos cosas. Una de tu estructura mental, tus vicios y costumbres. Y otra de cada título. Por ejemplo, el mío, esta primera aventura, el Aullador Mudo, y empiezo como buen cateto por mí, es una aventura en la que, si tú quieres, puedes jugarla como ese one shot, como una cosita muy marcada. Y el jugador nunca percibirá, nunca tendrá esa percepción de libertad que yo te traslado. Hay otros productos, y aquí me voy otra vez a Carlos, que son un entorno y no me molesto en contarte nada más. Es ese entorno y a ver qué pasa. Sin embargo, estás en una prisión. Así que hay unos límites físicos. Y sin embargo, la aventura se llama Barreras Mentales. Y en el caso de la aventura de José Carlos Domínguez, de Ja, que es el autor de Axis Mundi, pues es un hexcrawling puro y duro. Entonces, dentro del límite del número de hexágonos de casillas que puedes investigar, hay muchísimas cosas que puedes hacer, son infinitas. El límite es tu imaginación. Entonces, cómo los jugadores se planteen la aventura, o las aventuras si deciden ser recurrentes, pues va a cambiar mucho. Por ponerte un ejemplo, el Aullador Mudo presenta una serie de localizaciones, una serie de personajes, una serie de facciones, y yo después te echo una tablita. ¿Qué pasa al cabo de los meses si vuelven los jugadores? Pues tienes esas tablitas porque si tú quieres volver a la mazmorra, dirás, espérate que el one shot es campaña. ¿Qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que la vida sigue dentro y fuera de la mazmorra.
Entonces, una de las cosas que buscamos es que esa libertad la pongas tú. Y la libertad en realidad es la coherencia. Yo tengo jugadores, muchos grupos de juego, y por lo tanto jugadores que quieren resolver una aventura y es la manera en que disfrutan y gozan con ello. Entonces, para ellos, todo lo que sea una misión secundaria o una gotita de sabiduría sobre el mundo en el que viven es secundario, de verdad, o terciario. Y tengo jugadores que me dicen, espérate, que recuerdo perfectamente que había un señor tomándose una cerveza que hablaba de la sirena Pepa. ¿Cómo puedo irme a dormir yo sin conocer la vida de la sirena Pepa? Por algo lo ha dicho Juan. Y ese puntito, pues está allí. Y luego hay jugadores que, porque eso es lo bonito del rol, cada cual tiene lo suyo, ¿no? Hay jugadores que buscan pues resolver puzzles, un planteamiento táctico en el combate que les resulte interesante, ¿no? Hace mucho tiempo yo dije que de las aventuras de quinta edición la que más me había gustado a mí era la del Rey de la Tormenta, la de los gigantes. Sí. Y me contestó una persona diciendo, pues a nosotros nos aburrió brutalmente, nos ha parecido corta, lineal y no nos ha gustado nada. Claro, entonces yo paré así y dije, ostras, ¿y por qué? Y hablando un poquito en un diálogo, además, chicos, en Twitter se puede hablar de manera educada, y este fue un ejemplo precioso en el que esta persona me contó su experiencia, igual que yo le conté la mía, y no intentamos ni convencernos, ni por supuesto faltarnos, que no era el caso, ¿no? Y me di cuenta que había cogido el libro, había seguido la trama y chimpún. Y el libro también te faculta eso. Y entonces, claro, queda muy soso. Mientras que yo había cogido ese libro, lo había diluido a lo largo de muchísimas sesiones con gotitas aquí o allá, y cuando finalmente llegamos al chimpún de esa campaña, que no es necesariamente como la que han diseñado la gente de Wizards, el equipo de Wizards, pues me generó una gran satisfacción. Y luego en las cervecitas les dije a mis jugadores, aquí hemos resuelto este libro. Y todo el mundo dijo, qué guay, cómo ha funcionado, qué tal. Pero es verdad que si lo hubiera jugado como una campaña de vamos a hacer personajes para esta campaña, vamos a ir siguiendo los hitos que nos plantea el equipo y lo vamos a desarrollar, posiblemente no me hubiera gustado. Eso es algo a lo que se aprende con la experiencia y con el saber qué te gusta y qué te vale y qué le puede gustar y qué le puede valer a la mesa. Correcto. Y además es muy importante hacer hincapié en que no estoy diciendo que esa persona que lo jugó de otra manera lo jugó mal. No. No. Estoy diciendo que encontramos valores distintos en un mismo producto por cómo lo aplicamos. Tal cual. Y eso es algo que se consigue a base de leer, de ver y de entender, sobre todo de entender cuándo vas a presentar algo a la gente, a qué gente se la vas a presentar y cómo se lo vas a presentar. Y eso es algo que también viene dado obviamente por el bagaje. Si tienes mucho más trasfondo leyendo cosas y presentando esas mismas cosas a la gente, lo sabrás hacer de manera mejor cuando te encuentres en una situación como es este caso, una campaña que, bueno, pues tiene sus cositas. Yo también la he leído y la he jugado, pero entonces entiendo que tiene sus cositas. Entonces, cada cual, como muy bien has dicho, cada cual tiene lo suyo. Tal y como nos has estado diciendo, lo que es el planteamiento tanto del Aullador Mudo como del resto, ¿cuánto de Milano hay en toda esa evolución de historias? Muy poquito. Muy poquito, porque como no es una campaña, no es una historia grande, una gran crónica que yo te cuento, sino que son pobres desdichados que se van enfrentando a cositas vinculadas con el jardín infinito, pues realmente yo he dado unas directrices muy sucintas. Y aunque hay que corregir para mantener coherencia y para poner huevos de Pascua luego en todos los productos y que todo el mundo vea una recompensa si así deciden usarlo de esa manera, lo cierto es que el caudal creativo de cada autor es del 97,5%. Apurando ahí al milímetro. Sí, para que quede gracioso. Claro, hombre. No, pero está muy bien porque es
Yo creo que define muy bien todo lo que has estado comentando y aportando acerca del Aullador Mudo y de Kid Haggis, que me imagino que será el moto detrás de la editorial. Es el poder traer pues todo ese conocimiento, toda esa experiencia y enriquecerla aún más, volviendo a tus palabras, mediante esa fricción, mediante esa colaboración con la gente y que pretende entregar un producto que sea también muy fácil de desarrollar con, de nuevo, los aportes, la innovación y aprovechando la libertad. Una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y que me gusta mucho particularmente es el hecho de que, por ejemplo, hayáis decidido, en este caso, coger la voz de Juan Carlos Albarracín, de Corman, para hacer esa introducción o ese relato un poco que te mete en atmósfera y te haces una idea de por dónde o no pueden ir los tiros, pero por lo menos te regala ese sentimiento, ¿no? Eh, ¿De dónde vino la idea o cómo surgió el poder traer al señor Corman aquí a escena? Pues mira, Sarabel, además de las ilustraciones, está gestionando redes y me está dando muy buenos consejos y cogiéndose mucho trabajo con todo el planteamiento de lo que es el Berkami. Es decir, todo el tema de mercadotecnia pues reposa sobre ella. Y fue ella la que sugirió que hiciéramos una narración que sirviera de introducción y además pues sugirió que pudiéramos hacer una versión en audio, que lógicamente pues es un tío pedante. Yo me puse allí a hacer mis grabaciones y dije, esto es una castaña que ni mi madre acaba de... Entonces cogí la primera sugerencia, que fue contar con Corman, que es como la noche al día, vamos, no tiene nada que ver con la cosa horrible y titubeante que hice yo, ¿no? Y además te voy a decir dos cositas. Una, para esta narración cuento con Juanma Román, que no lo habíamos mencionado hasta el momento, que es un autor que ha publicado ya varios libros y que también cogió el cuento que yo había dado, le dio una vuelta interesante y sacó una narración muchísimo más corta de lo que yo había hecho, mejor, más inteligente, desde luego, y más clarita, más fácil de entender y muy arraigada en esa espada y brujería. Y estamos ya en proceso de grabación de un segundo cuento. Vamos a hacer en toda la campaña, si todo va bien, hasta tres. Y cada cuento es una semilla distinta, por lo que hablábamos. El motivo por el cual la gente llega a la mazmorra lo va a decidir el grupo o lo va a sugerir la directora de juego. Motivo por el cual, aunque en el manual hay varias semillas y varios ganchos, perdón, que van a motivar esa llegada a la mazmorra, vamos a hacer tres de ellos de una manera narrativa, novelada. No sé si literaria, seguramente no, pero sí de una manera pues agradable tanto de escuchar y de leer. Ya para este segundo cuento, pues contamos también con José Palacios, que es el autor del segundo volumen en la serie del Jardín. Y bueno, pues voy dando a conocer gente a quien no la haya conocido más, o me beneficio de las andaduras de otros autores que desde luego, pues en muchos casos son gente ya consolera y con aplausos, ¿no? Y además se me ha hecho notar que he empezado publicando primero al que menos experiencia tenía escribiendo, por lo menos de una manera profesional. Y esto tiene un doble sentido. Un lado, el poder cimentar todas estas ideas que tenía en la cabeza y segundo, que hay que ser respetuoso. Entonces vamos a ver, yo creo que este libro va a salir bien al 99%, pero ya el segundo va a salir bien al 100%. Eso quiere decir que voy a aprender algo en el proceso y prefiero que sea con una obra propia a tener la losa de decir, ostras, no he estado al 100% en una obra ajena, ¿no? Debutar con aquello que igual te duele, pero como te duele solo a ti, dices, bueno, le Exacto, duele a menos gente, ¿no? Pues ya está, no exacto. pasa nada. Que puedo ir por la calle sin tener que irme cambiando de frente. Sin tener que pedirle perdón a nadie, ¿no? Pues así ya está Claro. y no pasa nada. Te iba a hablar precisamente de Juanma porque estaba ojeando el Berkami y había visto Muerte en el acantilado, que es el nombre de ese relato introductorio, ¿no? Que es un poco, pues, como un poco de presentación. ¿Cómo surge la idea de presentar el aullador mudo a través de un relato previo? O sea, ¿es algo que se podía haber entregado, digamos, dentro de la propia aventura, del propio setting? ¿O es algo que es más pensado en modo marketing, digamos?
Pues la verdad es que es una idea de Sarabel como mercadotecnia. Lo que pasa es que una vez la ves, pues podríamos haber iniciado cada capítulo con una de estas narraciones. Quizá para un manual de rol es más extenso de lo que se está acostumbrado en esas pequeñas narrativas que a veces nos meten un poquito en situación. Pero cuando me lo contó me pareció maravilloso porque me permitía hacer exactamente lo mismo. Voy a coger esas historias que a mí me gustaban, esa historia de Conan con la que yo he vibrado, y hacer mi pastiche, mi versión, sin entrar en detalles de si lo hago mejor, peor o regular que Howard. La respuesta es peor, o sea, eso está claro también, ¿vale? Sería absurdo plantear otras cosas. Y ver además como un señor como Juanma Román, que ha escrito ciencia ficción, que ha escrito thriller, que ha escrito policíaco, coge esas mismas semillas y las trabaja sin haberlo hecho previamente. Entonces, para mí es muy interesante el poder trabajar en ese sentido y en ese contexto. Es como una carta de presentación. Además, se puede aprovechar on-roll, digamos, porque me imagino que es un relato que lo pueden escuchar los personajes, los jugadores, bien presentado en una ambientación, o bien como una previa, digamos, que solamente escuchan los jugadores y no los personajes, para que ya tengan un poquito la sensación de por dónde estamos o qué está pasando a nuestro alrededor. Yo creo que es un detalle muy bonito y que además para redes, efectivamente, muy bien, Sarabel, sigues haciendo las cosas estupendamente, tía. Pues viene muy bien porque es una carta de presentación también de cara a redes y no solamente de cara a la mesa. ¿Habéis pensado alguna cosita más que hacer en esa dirección? En plan, vídeos, alguna partida online o algo parecido. Pues mira, aparte de los 3 cuentos que vamos a hacer un libreto en 3 partes, como te he dicho antes, de Diego Marqués, que va a plantear tono y ciertos temas que se tienen que tratar. Ya los veréis, pero también todo lo que va a hacer Diego se basa en una conversación de 1 hora en lo que hablamos de lo divino y de lo humano, y además varios puntos, varios tics que yo tenía del entorno. Esa aventura la vamos a jugar online, por lo menos un trasunto de la misma. Tengo miedo que si yo planteo una aventura online del Aullador Mudo, haya quien piense que es una aventura al uso y ya no se acerque porque ya conoce esa historia. Entonces tenemos un previo que vamos a utilizar, escrito por Diego, con una estructura mucho más fácil, o mucho más... No fácil no, porque no es nada fácil hacerlo, pero sí más tradicional, sí, a lo que está acostumbrado el jugador actual cuando piensa en una aventura. ¿Vale? A veces Sarabel me dice, oye, haces verdaderas maniobras de trapecista o de equilibrista o de contorsionista, para no decir aventura. Es que una aventura para mí es otra cosa, que está contenida en el Aullador Mudo, pero el Aullador Mudo no es solo una aventura. Lo otro va a ser un mini setting, que es Drissa, un pueblo, y sí va a haber ahí una aventura con su planteamiento nudo y desenlace. Precisamente porque además no queremos hacer de menos a ese producto, todo lo contrario, queremos intentar explicarle a la gente todo lo que puede hacer jugando rol. Queremos tener una vocación pedagógica, que quizá haya muchas personas que no necesiten y quizá haya aún más personas que crean que no lo necesiten. Pero parte de ser pedante consiste en abrir los ojos a los ciegos, supongo, ¿no? Es de lo que va la historia, ¿no? Porque si no tiene gracia. Exacto. Y luego, pues aparte ya de las entrevistas que estamos haciendo con muchos de vosotros, vamos a seguir percutiendo con algún pequeño vídeo en el que voy a soltar perlas de sabiduría para que caigan al mar y las ondas pues vayan llegando, ¿no? Creo que, y esto es muy importante, falta un poco de educación de lo distinto, lo diferente, y tenemos que aprender que a veces es bueno leer un producto porque pensamos que es lo contrario de lo que nos gusta. Esto parece contraintuitivo, pero yo lo hago mucho. De repente escucho ciertos conceptos, ciertas ideas, y aunque el producto no termine de gustarte, es muy difícil que no puedas robar 2, 3 ideas muy buenas que aplicar en tu partida. Es muy difícil. Tal cual. Yo no juego Fate, no me gusta, ni me planteo dirigir Fate, y lo jugaré pues si la ocasión se da.
Pero de todos y cada uno de los manuales de Fate que he leído, de todos, he salido contento. Porque he aprendido mucho. O he conocido un entorno imaginativo, o un personaje, o un recurso en juego que me ha entusiasmado y me lo he llevado a mi sistema, a mi percentil o a mi retroclon. Es tan sencillo. En lugar de darte con la frente varias veces contra el muro de la negación, asomarte para ver qué puedes disfrutar de ese producto. Entiendo que muchas de estas veces que salgo yo contando mis tonterías y mis manías y mis fobias y filias, pues alguien diga, bueno, pues este chaval no encaja donde estoy, pero igual puedo aprovechar algo, ¿no? El composto es útil. Vamos a darle ahí una segunda vida. Yo creo que tanto pensamiento crítico, sobre todo para uno mismo, para decir, a ver, aquí me estoy cerrando en banda y lo mismo tendría que abrir un poquito más los ojos y ponerme a leer otras cosas, como el intentar salir un poco de nuestras cámaras de eco, porque si hay algo nos gusta, nos rodeamos de las cosas que nos gustan y eso está muy bien porque nos hace felices y está muy bien, pero también hay que saber cuándo abrir un poco la puerta y que refresque, que entre un poquito el aire y asomarte a otro campo que igual no es del mismo color de verde que el tuyo, pero igual tienen un abono que a ti te viene muy bien o que luchan contra las plagas de otra manera, pues echar un ojo al otro lado nunca está de más. Y efectivamente yo creo que desde el punto de vista editorial y desde el punto de vista rolero como jugador o como director, yo creo que es algo muy enriquecedor y que se hace menos de lo que se debería. Y eso es algo a partir de lo cual yo por lo menos la impresión que tengo de las veces que te he podido ver en redes y demás, interactuar o que he podido leer o ver algo tuyo, si no aquí en el blog, en Milanosfera o donde fuera, yo creo que sí es algo que está muy, muy en los fundamentos de lo que habéis querido hacer ya con la editorial. O sea, ya empezando con Kidagis, que tiene dos mesecitos de cara al público, un Sí, mes de cara al público, una cosa en así. abril se hizo, sí. Entonces, yo creo que es muy bonito lo que pretendéis aportar e iniciar desde este punto. Y me surge una pregunta, que yo creo que si no es la última va a estar muy cerquita de la última, así que gente del chat, si queréis hacer alguna pregunta, idla poniendo ahora y así luego aprovechamos y cuando terminemos con esto se lo metemos así, así, un poquillo sin que se note. ¿Por qué una editorial propia sabiendo la cantidad de problemas que da para sacarlo adelante? Porque da gustito. Es que no tiene mucho más. Además, quiero decir que yo, por ejemplo, estoy desarrollando productos que me gustaría publicar con terceras empresas, porque creo que va a ser más adecuado para el producto. Entonces, el hacer nuestra propia obra, más allá de la megalomanía y esta manera mía de ser, de creerme locamente, me plantea unos retos que no se me ha planteado hasta ahora. Yo soy de las personas que cuando controla un juego de mesa ya no lo juega más. Para mí ganar es una de las partes más aburridas del juego. No porque no intente ganar jugando a las cartas, a tablero o lo que sea, sino porque para mí lo interesante es sorprenderme y disfrutar con gente que va a salir por lugares, por sitios que no me espero. Entonces la editorial es una manera de trabajar algo que no sé hacer. Y eso para mí es un estímulo brutal. Y además es una excusa maravillosa para hablar con un montón de gente que me va a enseñar. Y eso es estupendo. Cuando yo monté Milanosfera, buscaba pensar en voz alta, plantearme dudas a mí y planteárselas al mundo. Precisamente en ese ejercicio que decías tú, vamos a abrir puertas en lugar de cerrarlas. Y luego dije, oye Juan, tienes un podcast. Empieza a llamar a gente, habla con ellos, habla con ellas y aprende. Y he tenido editoras, he tenido ilustradoras, he tenido autores, gente que tiene producto, que ha hecho aventuras, que ha hecho juegos. Y todos ellos, toda la gente que ha estado allí, siempre ha sido de mi programa haciéndome más sabio a mí. O sea que es un ejercicio de auténtico eh, interés personal.
Así que hacer una editorial no tiene otro interés que hacer una cosita que no habíamos hecho antes. Sorprenderse, aprender y hacer cosas nuevas, ¿no? Ni más ni menos. Pues me parece muy bonito y me parece genial, además el poder lanzarse a algo así y pues la mejorcísima de las suertes para la editorial, para el proyecto y para todo lo que hagáis. Hay una pregunta en el chat que hace referencia directamente al sistema, que qué sistema es el que se utiliza para jugar Vale. concretamente. Como es un retroclon, se basa en las primeras iteraciones de Dragones y Mazmorras, y para que todo el mundo lo pueda jugar, lo hemos adaptado a la marca Aventuras en la Marca del Este. Este. ¿De acuerdo? Es un sistema que podéis descargar gratuitamente desde el Codex. El manual básico, la caja roja, es muy asequible si queréis el libro en físico. Y después vamos a lanzar un PDF que permita adaptarlos a Axis Mundi y a Old School Essentials. Vamos a hacer esas dos conversiones en PDF. ¿De acuerdo? Entonces, entre la marca del Este, Axis Mundi y Old School Essentials, creemos que tienes todas las herramientas posibles para poder jugar esta aventura de una manera cómoda y tranquila. ¿Que te gusta más otro retroclon? Tengo suficiente información para con un trabajo mínimo poder jugarlo, si pienso. Pregunta también la misma persona, el mismo espectador, Dan Verón, que yo tengo cierta noción de él en redes también. Si tiene algún viso o algún símil, algo relacionado con el multiverso. Vamos a ver, sí y no. Me voy a explicar. Cuando yo concebí este mundo, era todo un universo muy sencillito, como pudiera serlo. Pero es verdad que aportaciones de otros autores, destruyendo toda mi preconcepción, han sugerido que hay un multiverso. Y he decidido que quién soy yo para cortarle las alas a nadie, que seguramente sean más listos y más guapos que yo. Así que no sé si lo llamaremos multiverso, pero va a haber una serie de realidades paralelas coexistentes. Entonces queda resuelta la duda, porque comenta por aquí campeones eternos y todo ese rollo. Y me imagino que seguirán un poco la secuela de si el jugador quiere seguir con él, pues. Correcto. Pues adelante. Y la esfera del Milán de los planos. Sería una muy buena idea. Además, habría colas para comprarlo. No me parece mal, no me parece. Hombre, vaya. Ahí. Tip, ponemos el tip de futurible, ya estaría. Claro. Pues por mi parte, nada más que comentar. Muchísimas gracias por querer pasarte por aquí. Te lo he comentado antes, encantadísimo de por fin poder charlar un ratito, tanto sin cámaras como con cámaras luego. Y toda la suerte del multiverso con el proyecto, con la editorial primero y con el aviador mudo, por supuestísimo, que yo creo que saldrá sin problema. Además, quedan 40 días largos todavía, ¿no? Está todo estupendo. Y poco más que... Espero que hayas estado cómodo, que si quieres pasarte otro día o cuando te dé la gana, pues que esta es tu casa y yo encantadísimo de tenerte por aquí. Fenomenal, pues ya ha sido un placer inmenso, me lo he pasado muy bien y nada, vamos viéndonos en las siguientes y al final hemos iniciado el ciclo, vamos a ello. Vamos, tomo nota. Yo cada vez que sacáis algo, ¡hala! Vamos, para adentro. Así lo hacemos. Pues un besazo enorme, gente del chat. Muchísimas gracias por pasaros por este directo. Muchísimas gracias a todos los que estáis viendo todo esto en diferido después en YouTube. Y ya sabéis, tendréis aquí lo tenéis en el chat, lo tenéis como unos bots muy maravillosos, que ponéis el comando y sale directamente, tanto la campaña como las redes de Kizagis, que es la editorial, como de Juan Milano, como del Aviador Mudo, y tendréis los enlaces también aquí abajito en los comentarios en YouTube para que seáis muy felices dando toda la publicidad que podáis a esto que se viene y que está muy fresquito y muy rico y ahora apetece. Nos vamos yendo. Besazos enormes. Muchísimas gracias, gente.